El profeta Jeremías, una de las figuras más emblemáticas del Antiguo Testamento, es frecuentemente llamado el profeta llorón. Esta denominación no se debe solo a su sensibilidad emocional, sino que refleja la profundidad de su misión y las circunstancias trágicas que rodearon su ministerio. Nacido en una familia de sacerdotes en la ciudad de Anatot, Jeremías fue llamado por Dios a un joven, alrededor de los 20 años, para ser profeta en un periodo de gran turbulencia para el pueblo de Judá. Desde el inicio de su llamado, Jeremías enfrentó adversidades y desafíos inmensos. Su vocación profética no era solo un honor, sino una carga pesada, ya que fue designado para transmitir mensajes que a menudo no eran bien recibidos. Su vida y profecías se desarrollaron en un contexto histórico marcado por la inminente destrucción de Jerusalén y la caída del reino de Judá ante el imperio babilónico. En este escenario de desesperación y desolación, Jeremías se convirtió en la voz de Dios en tiempos de crisis. Él fue encargado de transmitir mensajes de advertencia y arrepentimiento al pueblo, que se había alejado de los caminos de Dios, sumergiéndose en prácticas idólatras e injusticias sociales. Las palabras de Jeremías eran frecuentemente duras y desafiantes, llamando a la nación a la reflexión y al cambio. El peso de esta responsabilidad recaía sobre sus hombros, y las lágrimas que a menudo brotaban de sus ojos eran un reflejo del dolor que sentía por el estado espiritual de su pueblo y por las calamidades que se avecinaban. Su compasión y empatía por Judá lo convirtieron en un profeta singular, que no solo proclamaba juicios, sino que también expresaba un profundo amor y preocupación por la salvación de su nación. La lucha interna de Jeremías entre el mensaje que debía transmitir y el deseo de ver a su pueblo restaurado es un poderoso testimonio de su humanidad. No era solo un portavoz de Dios, sino también un hombre que sentía la angustia de su pueblo en su corazón. Sus lamentaciones y súplicas a Dios revelan a un profeta que, incluso ante el rechazo y el dolor, nunca perdió la esperanza en la misericordia divina. La profundidad del sufrimiento de Jeremías es palpable en sus lamentaciones. Él no solo profetizó la destrucción, sino que también expresó su desesperación y angustia personal de manera intensa y sincera. Las Escrituras revelan a un hombre que, en medio de su ministerio, cuestionaba no solo su propia misión, sino también el amor de Dios ante la traición y la dureza del corazón de su pueblo. En momentos de soledad y desesperación, clamaba al Señor, lamentando la apostasía de Judá, el rechazo de sus palabras y la indiferencia que permeaba la sociedad a su alrededor. Esta vulnerabilidad emocional hizo que sus mensajes fueran algo mucho más que simples predicciones, los convirtió en un testimonio vivo de la compleja relación entre Dios y la humanidad, un reflejo de la lucha del ser humano por buscar comprensión y redención. Uno de los episodios más impactantes de la vida de Jeremías fue el momento en que fue encarcelado y arrojado a una cisterna por sus profecías impopulares. Esta experiencia no solo ilustra el rechazo que enfrentó, sino que también expone la soledad y el desespero que lo acompañaban. La imagen de un hombre atrapado en lodo, clamando a Dios por ayuda, resuena profundamente con aquellos que enfrentan crisis en sus propias vidas. El clamor de Jeremías ecoa no solo como un grito de dolor, sino como una invitación a la reflexión sobre la condición espiritual de una nación que se ha alejado de su Creador. En su angustia, se convierte en la voz de los oprimidos, un defensor de la verdad que, incluso ante la adversidad, no se calla, sino que sigue buscando la justicia y la misericordia divina. El dolor de Jeremías se transforma en un llamado a la conciencia del pueblo, una súplica ardiente para que vuelvan sus corazones hacia Dios. No se contenta con ser solo un mensajero de juicio, en cambio, se convierte en un símbolo de esperanza y arrepentimiento, mostrando que, a pesar de las sombras que rodean al pueblo, siempre hay la posibilidad de retorno y reconciliación. Sus lamentaciones no son solo quejas personales, sino expresiones de un amor profundo e inquebrantable por su nación, reforzando la idea de que la verdadera profecía no se limita a prever el futuro, sino también a inspirar transformación y renovación espiritual. Además de sus lamentaciones personales, Jeremías también es conocido por sus escritos poéticos, que se convirtieron en parte del libro de las Lamentaciones. Estas obras reflejan el lamento no solo por Jerusalén, sino también por la condición humana y la relación rota entre Dios y su pueblo. A través de versos cargados de emoción, expresó la tristeza por la caída de la ciudad amada, el dolor de la separación y la esperanza de restauración que, aunque parecía distante, nunca desapareció completamente de su corazón. Su capacidad de articular esta tristeza con elocuencia y profundidad es lo que lo convierte en un profeta tan relevante, incluso en tiempos modernos, donde la búsqueda de significado y conexión sigue siendo una constante en la experiencia humana.
Los escritos de Jeremías ofrecen una visión íntima de su alma, revelando sus luchas y aspiraciones. No duda en exponer su vulnerabilidad, utilizando la poesía como un medio para comunicar la intensidad de su sufrimiento y la profundidad de su amor por su pueblo. En sus palabras, encontramos un eco del dolor colectivo, una resonancia que se extiende más allá de su época y que continúa tocando los corazones de muchos que se sienten desplazados o abandonados. Esta habilidad de capturar la esencia de la experiencia humana hace que sus mensajes sean atemporales y universales. Por lo tanto, el título de profeta llorón no debe ser visto como una debilidad, sino como una poderosa declaración de la empatía de Jeremías y de su compromiso con la verdad. Su vida y ministerio nos enseñan que el llanto puede ser una expresión de amor profundo y un llamado a la reflexión. Jeremías nos invita a mirar nuestras propias vidas y a considerar las maneras en que podemos alejarnos de lo que es verdaderamente importante. Nos recuerda que, incluso en medio del dolor y el sufrimiento, hay una esperanza de restauración y una invitación al arrepentimiento. Así, sus palabras se transforman en un faro de esperanza, iluminando el camino para quienes buscan reconciliación y renovación, enfatizando que, incluso en tiempos de desolación, la misericordia y la gracia de Dios permanecen disponibles para todos los que se vuelven a Él con un corazón sincero. La historia de Jeremías es, por lo tanto, una historia de amor, dolor, esperanza y la incesante búsqueda de la fidelidad a Dios. El llamado de Jeremías fue un desafío constante, no solo por la resistencia del pueblo, sino también por su propia lucha interna. Desde el momento en que recibió la vocación divina, Jeremías sintió el peso de las palabras que necesitaba transmitir, consciente de que muchas veces serían ignoradas o ridiculizadas. Esta presión y esta responsabilidad aumentaban su dolor y su desesperación, llevándolo a llorar no solo por su propia situación, sino por la condición de su pueblo, que, inmerso en prácticas idólatras e injusticias, se alejaba de la presencia de Dios. La vida de Jeremías también revela la complejidad de las emociones humanas ante situaciones adversas. No dudó en expresar su frustración y tristeza, mostrando que la vulnerabilidad es parte intrínseca de la experiencia humana. En varios pasajes, sus quejas y lamentos a Dios revelan a un hombre que, aunque profeta, no estaba exento de dudas y temores. A lo largo de su ministerio, Jeremías enfrentó críticas acerbas y rechazo por parte de una sociedad que no quería escuchar la verdad. Sin embargo, en medio de esta adversidad, nunca desistió de su misión. Continuó clamando, advirtiendo y buscando la reconciliación del pueblo con Dios, incluso cuando sus palabras parecían ser en vano. Este compromiso inquebrantable con su vocación y su disposición a sufrir por las personas que amaba ejemplifican un amor profundo y sacrificial. Jeremías se convirtió en un portavoz no solo de las advertencias divinas, sino también de la esperanza de que, a pesar de las difíciles circunstancias, la restauración aún era posible. Su perseverancia en medio del desdén y la indiferencia del pueblo resalta la importancia de la tenacidad en la búsqueda de la verdad y la justicia. Además, la historia de Jeremías nos enseña que el dolor y la lucha pueden ser transformados en oportunidades para el crecimiento espiritual y emocional. A través de sus experiencias, nos muestra que es posible encontrar fuerza en la debilidad y que, incluso en las horas más oscuras, la luz de la esperanza puede persistir. Nos invita a confrontar nuestras propias luchas y a buscar la fidelidad a Dios, incluso cuando el camino parece difícil y la respuesta parece lejana. La vida de Jeremías permanece como un testimonio atemporal de la importancia de permanecer fiel a nuestros principios y a nuestra misión, independientemente de las circunstancias que nos rodean. Los lamentos de Jeremías no eran solo expresiones de dolor, sino también de esperanza. En medio de sus lágrimas, siempre trajo un mensaje de que la restauración era posible, reflejando su profunda creencia en la misericordia de Dios. Jeremías no se conformaba con la desolación a su alrededor. Al contrario, veía más allá de la ruina y creía en la capacidad del pueblo de volverse hacia Dios, incluso después de largos periodos de alejamiento. Esta dualidad entre lamento y esperanza es un tema central en sus profecías y es lo que hace que sus palabras sean tan poderosas y atemporales, resonando a través de los siglos como un llamado a la reflexión y a la transformación. Además, la forma en que Jeremías se relacionaba con Dios también es digna de mención. Frecuentemente dialogaba con el Señor, expresando sus dudas y temores de manera franca y honesta. Esta intimidad con Dios resalta la importancia de la oración y de la comunicación sincera con el Creador. Jeremías no era un profeta distante, sino alguien que vivía la realidad de su fe, luchando por entender y aceptar el plan divino en medio del caos. Esta relación auténtica con Dios no solo fortalecía su propia fe,
sino que también servía como un ejemplo para todos los que buscaban una relación más profunda con el Señor. Nos enseña que, incluso en momentos de crisis, es posible mantener un diálogo abierto con Dios, sacando a la superficie nuestras incertidumbres y preguntas. Esta vulnerabilidad se transforma en una forma de resistencia, una manera de encontrar consuelo y fuerza en medio de las adversidades. Jeremías nos muestra que la fe no es la ausencia de duda, sino la disposición a llevar esas dudas ante Dios, confiando en que Él escuchará y responderá. Además, la esperanza que Jeremías expresaba no era una esperanza ingenua o desprovista de realismo. Tenía una comprensión profunda de la gravedad de la situación de su pueblo, pero, aún así, mantenía la creencia de que la transformación podría ocurrir a través del arrepentimiento y el retorno a Dios. Esta esperanza estaba fundamentada en la promesa de la fidelidad divina, que, incluso ante la rebeldía humana, siempre estaba dispuesta a acoger a aquellos que se arrepintieran sinceramente. Así, las palabras de Jeremías se convierten en un faro de esperanza en tiempos de desesperación, recordándonos que, incluso en las circunstancias más sombrías, siempre existe la posibilidad de renovación y restauración. El impacto de Jeremías en la historia de Israel es indiscutible. Sus palabras fueron un llamado a la acción y al cambio, y su legado perdura hasta hoy, resonando en corazones y mentes que buscan significado y propósito en medio de la adversidad. Es un ejemplo de perseverancia y de amor inquebrantable por su pueblo, incluso cuando todo parecía perdido. El coraje que demostró al proclamar verdades difíciles, incluso ante el rechazo y el desprecio, es una inspiración para todos nosotros. Su testimonio nos anima a enfrentar nuestros propios desafíos con valentía, a expresar nuestras emociones de manera auténtica y a buscar siempre el camino de la reconciliación, no solo con los demás, sino también con nosotros mismos y con Dios. En muchos aspectos, Jeremías es un reflejo de la condición humana. Todos enfrentamos momentos de dolor, tristeza y desesperación, y la experiencia de Jeremías resuena con la lucha interna que muchos de nosotros sentimos en tiempos de crisis. Sin embargo, la manera en que lidiamos con estos sentimientos puede definir nuestro camino. Jeremías nos enseña que es aceptable llorar, lamentar y expresar nuestro dolor, mostrando que la vulnerabilidad no es un signo de debilidad, sino una parte vital de nuestro proceso de sanación y crecimiento. Nos recuerda que, en medio del sufrimiento, la honestidad emocional puede abrir el camino hacia la verdadera transformación. Además, el mensaje de Jeremías nos insta a no perder de vista la esperanza, incluso en las situaciones más sombrías. Nos invita a creer que la restauración es posible y que la misericordia de Dios siempre está a nuestro alcance, sin importar cuán lejos podamos habernos alejado. Esta esperanza es la fuerza que nos impulsa a levantarnos después de las caídas y a buscar nuevos comienzos. Jeremías nos enseña que, al expresar nuestro dolor y permitirnos sentir, podemos, al mismo tiempo, abrir espacio para la esperanza y la renovación en nuestras vidas. Por último, el legado de Jeremías no es solo histórico, nos ofrece una guía práctica para navegar por las complejidades de la vida moderna. Su capacidad para unir lamento y esperanza nos proporciona un modelo de cómo podemos enfrentar nuestros desafíos personales y colectivos, reforzando la idea de que, incluso en medio del caos, siempre hay una posibilidad de curación y renovación. Esto nos anima a convertirnos en agentes de cambio en nuestras comunidades, buscando la justicia, la paz y la reconciliación, tal como Jeremías lo hizo en su época. Al estudiar la vida y las profecías de Jeremías, somos invitados a reflexionar sobre nuestras propias vidas de manera profunda y significativa. Sería interesante preguntarnos, ¿en qué áreas nos estamos alejando de Dios? ¿Qué prácticas o hábitos pueden estar llevándonos a un lugar de desesperación y alienación? Jeremías nos desafía a mirar hacia adentro, a confrontar nuestras propias fallas y a buscar una mayor intimidad con el Señor. Esta introspección es fundamental para nuestro crecimiento espiritual, ya que nos impulsa a reconocer las barreras que hemos construido entre nosotros y la presencia de Dios, permitiéndonos así trabajar para derribarlas. La historia de Jeremías también nos recuerda la importancia de la comunidad. No profetizaba en un vacío, sus palabras estaban dirigidas a un pueblo que compartía una experiencia común de dolor, desesperación y necesidad de reconciliación. En un mundo que a menudo prioriza el individualismo y la autosuficiencia, el mensaje de Jeremías resuena con fuerza, subrayando que todos somos interdependientes en nuestra jornada de fe. Necesitamos unos de otros en nuestras caminatas espirituales, ya que es en la comunidad donde encontramos apoyo, aliento y la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos de la vida.
La vida comunitaria nos proporciona un espacio seguro para compartir nuestras luchas, dudas y esperanzas. Jeremías, en su ministerio, ejemplificó cómo la voz colectiva del pueblo era crucial para la comprensión del propósito divino. Nos enseña que, al unirnos en oración y acción, podemos ser instrumentos de Dios para la transformación de nuestras comunidades y del mundo que nos rodea. El aliento mutuo fortalece nuestra fe y nos impulsa a actuar, ayudándonos a permanecer firmes en las promesas de Dios, incluso cuando la jornada se vuelve difícil. Además, la comunidad sirve como un espejo que refleja nuestras propias vidas, permitiéndonos ver dónde podemos mejorar y crecer. Cuando nos reunimos con otros que comparten nuestra fe, nos sentimos inspirados a buscar la excelencia en nuestra relación con Dios y con el prójimo. A través de estudios en grupo, momentos de adoración y servicio al prójimo, podemos fortalecer nuestros lazos y recordarnos que no estamos solos en nuestras batallas. Así, al reflexionar sobre la vida de Jeremías, somos desafiados a cultivar una vida de fe que no solo busca la intimidad con Dios, sino que también valora e invierte en las relaciones que tenemos con aquellos que nos rodean. Reconociendo la importancia de la comunidad, podemos, juntos, enfrentar las adversidades, celebrar las victorias y caminar hacia la restauración que Dios promete a todos los que se vuelven a Él. En última instancia, el legado de Jeremías es un testimonio profundo de compasión, resistencia y esperanza. Nos enseña que, incluso en tiempos de crisis, podemos volvernos a Dios en busca de ayuda y dirección, confiando en que Él siempre está presente, incluso en las situaciones más sombrías. Las lágrimas de Jeremías no fueron en vano, a través de ellas, logró transmitir un mensaje de amor divino que aún resuena en nuestros corazones hoy. Su habilidad para articular el dolor y la esperanza nos muestra que, incluso en medio del sufrimiento, podemos encontrar un propósito y una razón para continuar nuestra búsqueda de Dios y de la verdad. El profeta llorón se ha convertido en un símbolo de autenticidad y vulnerabilidad en nuestra caminata espiritual. Nos muestra que es perfectamente aceptable ser fuerte, al mismo tiempo, expresar debilidad. La verdadera fuerza a menudo se manifiesta en la capacidad de sentir profundamente y llorar con aquellos que lloran, reconociendo el dolor del otro como parte de nuestra propia experiencia humana. Jeremías nos enseña que la compasión no es solo una respuesta a situaciones de sufrimiento, sino una expresión de nuestra conexión con Dios y con los demás. Además, el ejemplo de Jeremías nos recuerda que el dolor es una parte inevitable de la vida, pero que no estamos solos en esta experiencia. Nos anima a buscar apoyo en la comunidad, a compartir nuestras luchas y a unirnos en torno a la esperanza de un futuro mejor. La vulnerabilidad que demostró al expresar su angustia y al clamar a Dios por socorro es un llamado para todos nosotros, recordándonos que la verdadera autenticidad en nuestra fe implica reconocer nuestras debilidades y abrir nuestros corazones a la sanación. El legado de Jeremías, por lo tanto, nos desafía a enfrentar nuestras propias crisis con el mismo coraje que él mostró, a llorar las pérdidas y desilusiones, pero también a levantarnos con la esperanza de que Dios puede transformar nuestras situaciones. Sus lágrimas, cargadas de emoción y sinceridad, nos inspiran a llevar nuestras preocupaciones a Dios, sabiendo que Él se preocupa por nuestros dolores y nos ofrece consuelo en medio del sufrimiento. Así, al reflexionar sobre la vida y las enseñanzas de Jeremías, somos invitados a cultivar una relación más profunda con Dios, que nos permita no solo entender nuestras emociones, sino también usarlas como un medio para conectarnos con los demás. En un mundo que a menudo valora la apariencia de fuerza e independencia, Jeremías nos recuerda que la verdadera fuerza radica en la disposición a ser vulnerable y a permitir que el amor y la compasión sean las fuerzas que nos guían en nuestra jornada espiritual. Al reflexionar sobre la vida de Jeremías, podemos inspirarnos a ser profetas en nuestras propias comunidades. Así como él, estamos llamados a hablar la verdad, a clamar por justicia y a ofrecer esperanza en medio de la tristeza. La vida de Jeremías nos revela que la vocación de un profeta no se limita solo a predicciones futuras, sino que implica el coraje de abordar cuestiones difíciles y confrontar las injusticias que permean nuestro entorno. Esto nos anima a levantarnos y a convertirnos en voces activas en defensa de los oprimidos, de los marginados y de los que sufren. Que podamos, así como Jeremías, encontrar la valentía para enfrentar los desafíos de la vida, siempre buscando la luz y la verdad que vienen de Dios. El coraje de Jeremías se alimentaba de su profunda convicción de que Dios estaba con él, incluso en los momentos más oscuros y de duda. Esta misma confianza debe inspirarnos a actuar en nuestras comunidades, a hablar con autenticidad y a compartir el mensaje de esperanza que todos necesitan escuchar. Además,
Ser profeta en nuestras comunidades significa estar atentos a las necesidades que nos rodean. Esto implica escuchar las voces de aquellos que se sienten desamparados y ser sensibles al dolor que muchos enfrentan a diario. A ejemplo de Jeremías, que lloró por su nación y clamó buscando arrepentimiento y restauración, estamos llamados a cultivar un corazón compasivo que se preocupa por el bienestar de los demás. A través de acciones concretas de amor y servicio, podemos traer un destello de esperanza divina a aquellos que nos rodean. En un mundo frecuentemente marcado por la apatía y el desinterés, la disposición a levantarse y ser una voz de esperanza y verdad es más importante que nunca. Al inspirarnos en Jeremías, podemos convertirnos en agentes de cambio, promoviendo la justicia y la paz en nuestro entorno. Que cada uno de nosotros se comprometa a ser un portador de luz, dispuesto a confrontar la oscuridad con la verdad del amor de Dios, ayudando a traer sanación y renovación a nuestras comunidades. Por último, al seguir el ejemplo de Jeremías, que también recordemos que ser profeta no es solo una tarea individual. Es un llamado colectivo, donde juntos, como cuerpo de Cristo, podemos apoyarnos unos a otros en nuestra misión de traer esperanza y transformación. Que busquemos continuamente la dirección de Dios en nuestras vidas, permitiendo que su Espíritu nos guíe en cada paso que damos, para que podamos ser verdaderos testimonios de su gracia y verdad en un mundo que anhela ambas.